aparte que le dimos prioridades de cuál se debería hacer primero, el arquitecto me dijo que es prioridades si es alta, media o baja. Si es alta, media o baja, no es como lo pusimos 1, 2, 3, 4, 5. No. Alta, media, baja en el sentido de que cuando se juntan todos los proyectos, que tengan prioridad alta, sino que se van a poner como primera instancia para realizar. Ok, entonces hay que cambiar ese de que le dimos prioridad del 1 al 5. Luego viene la columna de responsable. El responsable es quién se va a encargar de hacer las cosas. Y el involucrado son las diferentes dependencias que van a estar encargadas de ayudarle al responsable o que tienen alguna relación directa con el responsable para realizar esa actividad. Ok, cuando hablamos de responsable, ¿es alguien dentro del equipo o puede ser alguien externo? Sí, por favor. El tipo antes estaba bien y los que entran al teléfono Responsable también. puede ser, en el caso de, no sé, Por ejemplo, el de la agencia que vamos a contratar. La agencia que se va a contratar. ¿Quién es el responsable de eso? más bien es quién se va a encargar De contratar a la agencia. Por ejemplo, así, ahí el ayuntamiento tiene que encargar de contratar a la agencia y de que hagan la campaña. Es un ejemplo responsable, sería el ayuntamiento. Y los involucrados, pues quién debe de ayudar a generar la campaña. Entonces, El área de comunicación social, a lo mejor. el involucrado. Y esto de anual, multianual y permanente es si se va a hacer una vez en el año, pues multianual si se tiene que hacer así ser el año y permanente es que se vaya a hacer todo el tiempo, tiene que durar en el sentido de los 5 años, los primeros 5 años de acción del proyecto. Okay. Entonces tenemos que cambiarle a las prioridades, ¿verdad? Yo creo que más o menos basándonos en eso pudiéramos, ¿no? Y como que 1 y 2 sea prioridad alta, no sé, 3 y 4 media o 3 media y 4 y 5 baja, ¿no? Más o menos considerando. Bueno, no necesariamente porque, por ejemplo, el que pusimos en 5 es lo de la campaña, pues. Y creo que la campaña le puede dar, finalmente lo que andábamos buscando en la campaña es hacer cultura. Pudiera ser media y permanente, pero como dicen, dentro del plan estratégico del gobierno, todas las altas prioridades se van a posiblemente ejecutar, todas las que no sean altas prioridades posiblemente no se van a ejecutar. Según como lo teníamos del 1 al 5, el 1 era lo más importante y el 5 era lo menos importante. Sí, ¿verdad? No en orden de, no es tanto el de cuál era más importante, sino qué es el primero. Ajá. Eso es. Prioridad. Sí, la prioridad está ahí, le escogimos para ver qué hacíamos ¿Qué era primero y qué No, después? porque ustedes decían, no, pues tenemos que dar primero el organismo. Por eso ahí ya cambia, necesitamos ahora enfocarnos en ver, en decidir ahora cuál es el de alta prioridad, cuál es el de mediana y cuál es el de baja prioridad. Pues debe existir cierta relación, ¿verdad? O sea, porque yo creo que primero tenemos que hacer lo que tiene mayor prioridad, ¿no? O sea, como que debe haber ahí más o menos como que alguna relación, por eso yo lo mencionaba de esa manera, pero pues tiene esta razón también lo que comento. Entonces,
Ahí era firmar convenios con todos los medios de comunicación para poner en acción la campaña integral. La acción específica era campaña integral de comunicación, spots, todos los medios de comunicación, redes sociales. El universo es toda la población del municipio. Y estábamos diciendo que la primera fase le daríamos 1 año y medio y la segunda fase un plazo no mayor de 2 años debe de comenzar. Entonces, ¿qué sería esa una prioridad media? Basándonos en los tiempos que pusimos, yo creo que está más bien por ahí la cronología. Sí, la cronología, porque la campaña no va a ser sencilla, pues la campaña lleva otras cosas que debemos de primero definir, como son los aspectos legales, como son identificación de riesgos, los así sectores es, que deben de ser involucrados, para luego ya generar la campaña como debe ser. Eso lo van a hacer. El arquitecto pasó esta hoja de acción, no se la pongo, para darles la explicación. ahí. Este es el proyecto, Bueno, esta hoja de acción se va a llenar una hoja por cada acción que ustedes identificaron. Aquí creo que generaron 5 acciones, o sea, una hoja por cada acción, en la que van a tener una descripción de lo que es el problema, los involucrados. Para eso son las columnas que estamos haciendo, el universo de acción y prioridad. Esas son las columnas que estamos llenando. Las metas y objetivos son de largo, mediano o corto plazo. La estrategia, indicador de desempeño, calendario de ejecución, entonces directos e indirectos. Eso parte pues de lo que nosotros hemos estado llenando. En la parte, ahorita vamos nosotros a llenar lo que es indicador de desempeño. Esto es, cuando nosotros ya hayamos hecho lo que es el documento, esta hoja de acciones nos va a decir qué se va a hacer más específico por cada acción, y todas esas acciones van a ir debajo del documento. O sea, van a estar, a quien le toque esa acción se le va a entregar la hoja junto con la descripción y clara de qué es lo que se quiere lograr. Al describir también lo que son la estrategia, es decir, y el calendario de ejecución, en el calendario de ejecución nosotros vamos a poner qué otras cosas se necesitan antes de hacer, por ejemplo, la campaña, lo que estaba mencionando. Nosotros queremos hacer la campaña y le damos una presentación de tiempo. Pero usted dice, antes de hacer la campaña, necesitamos que estén estas actividades o estas acciones realizadas. Eso también se tiene que plasmar en lo que es la hoja de acción. Yo le pedí al arquitecto que me mandara una hoja con instrucciones para identificar bien cada una de estas. Yo se les estaría mandando por correo para que lo fueran revisando, y pues en el entendido de que no sé si lo llenaríamos en la siguiente sesión aquí mismo o lo quisieran trabajar en su casa. Pues podemos adelantar y venir y ya dialogar. Digo, yo no sé cómo van los otros equipos, pero por ejemplo en la de seguridad que tú estás participando, ¿cómo van? ¿Ya llegaron a este punto o todavía no? Creo que todavía no. A esa parte no, como que estamos en el otro, pero todavía no se está llenando específicamente la parte de los indicadores de desempeño. Como que estamos en las acciones, el de Excel. Sí, lo que pasa es que nosotros vamos más adelante. Como aquí trabajamos rápido. Yo trabajo muy Sí, rápido. no, es que olvídate, allá cada tema, permítanos un momentito, olvídate. O sea, que lo de ayer, con el tema del sistema penitenciario y la readaptación social, es que
comienza a opinar gente de acuerdo a lo que cree, pero no hay nadie del penitenciario, pues, ¿verdad? Y no, pero es que no es cierto, que los custodios, que no hay, que sí hay, que el patronato, entonces se forma un ambiente ahí que está interesante, pues la verdad, pero sí se pierde de repente mucho tiempo ahí en la... A veces no se concreta más. Pues usted estaba en las primeras sesiones, ¿no? Y así como que pues es apasionante de repente el tema y se tarda mucho en aterrizar al... Sí. Digo, afortunadamente... Que ha sido más específico, algo que Sí, es que como ya nos ha tocado, o sea, lo estamos viviendo del día a día, pues como que, y más yo estando en la industria, no me gusta perder el tiempo en divagar en algo, ¿no? Vamos a una idea concreta, si todos estamos de acuerdo, pues vamos, el que sigue. Pero sí creo que vamos muy adelantados. Y como tú lo habías dicho en la sesión pasada, dices, bueno, yo creo que en unas 3 sesiones vamos a acabar todo. Lo mejor es ahorita yo creo que ya meternos de lleno ahí a la hoja de Excel para darle nada más la prioridad, que es lo que nos hace falta, que estemos de acuerdo. Discutirlo, definitivamente lo tenemos que discutir, porque no sería válido si no debatimos un poquito, ¿no? Pero yo creo que vamos a avanzar mucho, y ahorita lo que dices es muy cierto. A lo mejor ahorita yo con mis comentarios me estoy adelantando a otras cosas que vienen dentro del proceso. No, es que sí, pero ahorita me quedé pensando que antes de que, por eso también habíamos dado tanto tiempo a la campaña, porque sabíamos que teníamos que preparar primero el camino para que ya se conjunte la campaña. La campaña no puede entrar así de la noche a la mañana y empezar a hacer flyers, porque si como lo dice Ray, si el análisis de riesgos, o sea, no vamos a hacer una campaña de inundaciones cuando el análisis de riesgos no marca que tengamos problemas de inundación. Digo, no estamos exentos, pero sí debe, aparte de ir acompañada de una estrategia de mitigación también, enseñarles cómo reforzar su casa, estar preparados realmente para soportar, estar dispuestos a atender por sí mismos una emergencia durante las primeras. Y que la gente sepa, porque por ejemplo ahorita la situación es alarmante cuando están hablando del canal del 134, ¿no? Del DREN, perdón, que ayer estaba viendo un letrero ahí en la escuela esta, la ESCA, no sé cómo se llama, ahí donde se hundió, le pusieron un letrero que zona de alto riesgo. Pues oye, eso espanta a la gente, pues me estaciono aquí, no me estaciono, ¿qué hago, no? Y bueno, luego discutimos algo, pero yo creo que se puede un fundamento. Pero en fin, por ejemplo, ese tipo de letreros que finalmente es una campaña, pero yo creo que está mal enfocada. Sí. Falta de información. No, pero mira, lo que pasa es que yo estoy en la mesa de trabajo del REC 134 con SIDUE, y a cada una de las casas o lugares en donde se puso ese letrero se le fue a explicar a la persona de lo que se trata. O sea, le dijo, tú estás en tal parte y estás invadiendo el derecho de vía de los 20 metros que necesita el tren. Y le explican el desgaste y todo lo que le ha ocurrido. Pues, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, el que no tiene idea, cabrón, zona de riesgo, sí dices, pues qué onda, ¿no? Pero hasta donde nos dijeron los de SIDUE, por ejemplo, mi hijo está en un colegio en la Colonia Nueva y por el estacionamiento del colegio pasa el tren. Entonces ahí pusieron uno, pintaron de rojo y dijeron, zona de alto riesgo, no estaciones. Pero antes de ponerlo, eligieron el director, mi director, así está la onda, ¿no? Tenemos este problema, ok, entonces ya dijeron, bueno, pongan el letrero y ya no vamos a estacionar a nadie ahí, ¿verdad? Por el entendido de que se puede hundir ahí la tierra por el dren y toda la especificación técnica. Pero sí es cierto, o sea, cualquier campaña, como lo comentan, o sea, primero el análisis, y ya que detectamos que es aquí zona sísmica, bueno, que ya lo sabemos, ¿no? Pero el análisis nos dijo, entonces la campaña tendrá que estar enfocada a eso, pues, ¿no? Y explicarle a la gente, porque también si dices, cuidado, te puedes morir si tiembla, caray, así como que, pues, ¿qué onda, no? Sí. Primero explicar, ¿no? Y que la campaña vaya caminando. Yo primero sería ver, a lo mejor, como usted dice,
de los otros puntos primero, lo que, ¿cómo se llama eso? El análisis diagnóstico de riesgos. Ajá, a lo mejor primeramente eso tendría que ser unos, al menos, no sé si antes que todas, pero sí una acción como la ruta crítica, ¿no? Es que te dice, a veces puedo hacer de manera paralela estos dos, o a veces que no puedo hacer esta si no hago esta, entonces hay que ver de los que hay ahí. En teoría todos se pueden arrancar, algunos tienen su prioridad, así como se desactiva. En el caso específico, por ejemplo, si hablamos de lo del DREN, a nosotros nos involucraron apenas hace, ¿qué? Un mes. Pero realmente, o sea, ya al poner un letrero, toda la razón, o sea, si yo estuviera viviendo ahí y yo como autoridad sé lo que significa poner un letrero, significa que por lo menos ya hicieron un estudio de mecánica de suelos ahí. Pero vas con SIDUE y SIDUE te dice, no, pues yo estoy infiriendo de que hay un riesgo. Y no sé si te lo han dicho a ti, a mí me lo dijeron, de que ellos ni siquiera saben realmente si la traza es esa, la trazaron en base a lo que ellos dicen en su momento que, y a lo mejor no salimos del tema, pero no, pero va con la idea. Pero dicen ellos que hicieron un sondeo por dentro del ducto del canal, lógicamente, o sea, uno que conoce esto, y a mí me tocó, por ejemplo, trabajar en el Río Nuevo cuando sucedió, cuando se embovedó y todo. Si hay la posibilidad de hacer un sondeo, quiere decir que no es la situación tan grave, que no hay derrumbes, o sea, no se compagina, o sea, no es lógico hasta cierto punto. Pero y si le preguntas, hay un estudio de mecánica de suelo, por ejemplo, yo tengo el plano, vi los centros de concentración masiva, hay iglesias, hay primarias. Yo como autoridad lo primero que hago es mandar a hacer un estudio de mecánica de suelos en los lugares donde hay ese riesgo real. Incluso, o sea, el poner un letrero y que suceda algo, ya es hay una responsabilidad. Sí, grave. Sí, por eso que también hay que revisar por eso también insisto, y estoy dejando que corra este comentario porque finalmente está también la parte legal que debemos revisar, qué argumentos vamos a utilizar, o qué lenguaje se va a utilizar, qué responsabilidad existe cuando nosotros propongamos que exista difundir el análisis de riesgo, ¿sí? ¿Qué palabra? Ya los de comunicación te dicen, no, sabes que esta palabra no la utilices porque es muy agresiva, esta palabra implica esto. Es muy válido, Oscar, porque por ejemplo la Ley General de Protección Civil ya te habla incluso de acciones que debes de realizar en el sentido de cambio climático. Sí. Ahorita dices cambio climático y nadie sabe a lo mejor qué es, pero ya está incluido en la ley. Y nosotros como autoridad también tenemos que ya hacer acciones. A lo mejor decimos o pensamos que no van a incluir, pero ya está incluido dentro de un marco legal. Y sería también una de las campañas que debemos de trabajar a largo plazo. Y que sea permanente, ¿no? Porque precisamente yo a esto lo veo, en la industria le llamamos un mapeo de proceso, ¿no? Donde hay un producto que entra X y sale el producto B, el producto final. Entonces, yo estoy tratando de revisar esa parte donde finalmente vamos a tener un organismo. La intención de todo esto es tener un organismo que tenga la capacidad para resolver cualquier tipo de situación. Obviamente con ello lleva que exista una organización, que existan los aspectos legales, que también exista una campaña que lo respalde y que esté apoyando todo lo que está haciendo, o sea, que no nada más se quede ahí en contratar gente muy buena, pero si no le dan difusión, si no hacen publicidad pues ahí se va a quedar y nunca nadie lo va a conocer y nadie va a saber. Es lo que se trata de... Y finalmente todos lo sabemos que cuando nosotros metemos a nuestros hijos a la escuela, o cuando vas a estudiar una carrera o vas a estudiar una maestría, pues siempre primero te informas y pides información para ver si te conviene tomarlo o no. Sí. Entonces de eso se trata. De eso se trata. Entonces, retomando lo de las prioridades. Tenemos 5
5 tareas. Son las tareas a las que vamos a darle prioridad. Eso ya lo habíamos establecido, ¿no? La reunión pasada. No, lo que pasa es que nada más le vamos a dar, si lo vamos a cambiar a prioridad. Acuérdate que aquí cuando le pusimos del 1 al 5, fue lo que pensamos de decir cuál iba a ir primero. No tanto en importancia, sino cuál debería de ir primero. Ahora debemos de cambiar la estrategia y decir, ok, ¿cuál es de mayor importancia, cuál es de media y cuál es de menor? En cuanto pero nomás lo va a cambiar, ¿verdad? No cambia, porque finalmente nosotros pudiéramos poner, por ejemplo, pudiéramos decir que la campaña de publicidad tuviera prioridad alta, porque así lo consideramos nosotros, que debemos de informar a la gente, independientemente que esto se va a hacer en 2 años, ¿sí? Pero pudiéramos pensar eso. Obviamente también pudiéramos pensar que el generar el organismo y generar los recursos, que va a ser algo que le va a ayudar a esto, también va a ser una prioridad alta, pero va a ser en menor tiempo. Por eso es que independientemente de la prioridad que le ponemos, va a haber un responsable, va a haber un involucrado y van a haber tiempos. Si va a ser anual, si va a ser cuántas veces al año o si va a ser permanente. ¿Sí? Entonces, según yo lo entendí y así, de eso se trata, pues. De eso se trata. Entonces, lo de la campaña, ¿qué piensan que debería de ser? ¿Intermedia, baja, alta? Intermedia, ¿verdad? Porque estamos diciéndole que va a ser a un año y medio, 2 años. ¿Ven lentes? ¿Lo vas a usar tú? No. Entonces, media, ¿no? Media, sí. El 1 es prioridad alta, el 2 es prioridad media y el 3 es prioridad alta. Okay. El centro de adiestramiento, ese yo, media también. No, recuerden que habíamos dicho que en 2 años, 3 años más tardar ya no vamos a tener bomberos porque todos se van a jubilar. Ya, mero. Nos van a poner a hacer Entonces ese yo creo que sí debemos de ponerle prioridad 1, porque pues si no vamos a tener gente. De por sí hasta el C4 batallan para tener operadores. Despachadores. Muy bien. ¿Cuál fue el otro? Crear un sistema básico y normativo que ayude a identificar los recursos económicos disponibles. Eso es lo del dinero, ¿no? Sí, eso es lo del dinero. Los fondos. Pues ese también debería de ser una prioridad 1, porque el crear todo lo que se va a crear, pues se va a requerir. Si no hay eso, no se hace lo otro, ¿no? Así es. Entonces, prioridad 1. Selección de cargos sin importar que el puesto sea de decisión política, que la infraestructura proporcione el perfil de personas no sea remunerada, se encuentra debajo. Pues, yo creo que también debería de ser prioridad 1, puesto que pues ya se está acabando el trienio del municipio y deberíamos de empezar a promover esa parte. La creación de un organismo en el orden municipal que se encargue de la administración de riesgos y respuesta a emergencias. Buenas tardes. Ahí estamos. Ayer lo que decíamos era de crear el organismo, ¿no? Que no existe, que ahorita tenemos sí alguien, pero estamos hablando de que lo estamos viendo como una sola persona y realmente necesitamos crear una estructura, una dependencia que se haga cargo
llámese como se llame, llámese Protección Civil Municipal, pero que debe tener estructura. Entonces también debe de tener, según yo, prioridad 1. Entonces la única que realmente le estamos manejando como media, y eso porque primero debemos de tener esto, primero es la parte de la cultura, ¿no? No importa que no haya alguno clasificado como prioridad 3. Muy bien, entonces ya están esos, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos falta? ¿Quién va a ser el responsable? Aquí estamos hablando que el responsable de la campaña pues debe ser el organismo en su momento. El organismo. El organismo municipal. La ley y el reglamento establecen que el municipio puede determinar el nombre que le dé ese organismo, ya sea Dirección de Bomberos y Protección Civil, Dirección hasta de Ecología y Protección Civil. ¿Ustedes pueden poner el ayuntamiento lo puede determinar. Los involucrados, aquí ¿quién sería el involucrado? Estamos hablando La que mencionaste tú, pues las áreas de comunicación social, el mismo organismo, los medios de comunicación, la agencia. Habías mencionado eso de la agencia, que también una... Sí, pues como que todos se ahí estamos hablando que primero era la oficina de comunicación social, ¿no? Los medios masivos. ¿Y qué más hay? ¿Qué más mencionar? Pues la propia agencia, ¿no? La agencia que se va a encargar ya de hacer el propio organismo, ¿no? No, pero se va a contratar una agencia, ¿no? Sí, la agencia de publicidad. Eso fue bueno. La agencia de publicidad. Si es que ellos lo van a hacer, pues al final el órgano municipal como que le va a pedir, lo va a ir a ver los materiales, todo, ¿no? O sea, pero alguien va a diseñar, va a hacer todos los bocetos, entonces la agencia. ¿Y quién se va a encargar de lo demás que tenga la campaña? Porque el organismo municipal en su momento determina la vulnerabilidad y el sector a que debe estar dirigido. Yo involucraría ahí también los estudios los desarrolla el organismo municipal. Sí, es que ahí falta el organismo municipal, ¿no? El responsable da por entendido que también es un... Yo incluiría ahí también a INIP. No, está bien. Pero ahí por decir algo, en el organismo municipal, ahí debe tener una oficina, una coordinación o departamento de en el mejor de educación los casos, y divulgación, ¿no? En el mejor de los casos, sí. Bueno, sí, ahí le podemos poner, y si estábamos hablando de que el organismo municipal, y entre paréntesis poner el área de comunicación del organismo, ¿no? Porque estábamos hablando que debe de haber alguien de comunicación dentro del organismo. Dentro del organismo, ¿no? Porque no nada más puede ser organismo pero municipal. Es en general, o sea, no de una persona específica, sino que el organismo es el responsable y ya, bueno, ya de adentro ya como sea. Okay. Está bien entonces. Y ahí de una vez atacándote al otro lado, debe de hacer debe ser permanente, ¿no? Se puede involucrar a organismos federales también, como INEGI. Eso depende de la coordinación del organismo que esté dentro, del organismo municipal, ¿no? Pero al final es para poner como involucrado. Como que el organismo en su momento decidirá con quién se coordina. Sí, yo pusiera dentro de los involucrados también depende del departamento o algo de... No, digo, pero también lo que tengan involucrado pueden aportar. De Sonora. Todo esto mira, Pienso que a lo mejor
Es que ahí tenemos que involucrar a los que se van a encargar de la campaña, ¿no? Ajá, mira, por ejemplo... Los que se van a encargar, no tener alguna injerencia en la elaboración de la campaña, ¿no? Nada más. El organismo municipal debe ser autónomo y su tener la capacidad para desarrollarlo. Estoy de acuerdo que se incluyan a otros organismos, pero incluso, por ejemplo, en Tijuana, estuviera bien claro incluir a la Comisión Nacional del Agua por los riesgos que se presentan allá de origen meteorológico. Entonces, aquí también pudiera, o sea, es una serie de organismos, pero el municipal es el principal y debe, yo siento que debe tener la participación o la capacidad de convocatoria de todos los demás, y que se involucre otros organismos similares y otros órdenes de gobierno, el Senapred, por ejemplo. Por eso les preguntaba de un organismo de orden federal, porque debe estar convocado también en ese desarrollo del mecanismo de difusión, que ellos son supuestamente... Que de hecho Senapred tiene mucha información de eso. Y se debe de convocar. Es que el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Centro Nacional de Prevención de Desastres. Entonces lo dejo así, le quito alguno. No sé. Incluso podríamos poner ahí también finalmente al Consejo Municipal de Protección Civil. Okay. Consejo Municipal de Sí, Protección Civil. Sí, agrega. Porque se está creando. Consejo Municipal de Protección Civil. Bueno, ya no se llama de Protección Civil, ahora, ¿cómo lo ponemos? De manejo de emergencias. De manejo de emergencias. No, pero ese no dejaría de ser un Consejo Municipal de Protección Civil. Sigue siendo, ¿no? Así lo igual, Consejo Municipal de Protección Civil. Sigue siendo. Ok, entonces el otro es el centro de adiestramiento. ¿Quién será el responsable? El organismo municipal. Igual. Ahí, ¿quiénes van a ser los que van a estar involucrados? Habíamos dicho que los colegios y universidades, se necesita que el mismo sistema educativo estatal también esté incluido para la validación de la currícula, de los cursos, las cámaras u organismos empresariales. Que ahí es donde entra el Consejo Municipal de Protección. Pues prácticamente todos los que estamos mencionando ahí son parte de ese Consejo Municipal. Excelente. No, acá estamos en la manejo de emergencia. Educación superior. Aquí no va a ser el programa de la... Y estamos hablando que el Consejo Municipal de Protección Civil. Okay. Sistema Estatal de Educación. ¿Quiere comida para los muchachos? Y los mismos que van a resultar capacitados de ahí, es decir, o sea, la misma dirección de bomberos, ¿no? Yo creo que también tiene que ver Sí, la intención es de que la dirección de bomberos y el organismo de administración de emergencia sea uno en su momento. Pero ahí vendría también directamente de México, ¿no? Para lo de las cartas descriptivas y las materias y todo, ¿no? como que eso va a ser las universidades, pues, ¿no? Para eso estamos. Pero ningún programa, creo yo, en donde se vaya a formar a paramédicos o que se vaya a formar a bomberos o capacitar, tendrían que estar ellos también involucrados, ¿no? En el proceso. Sí, pero la dirección de bomberos va a estar representada en el Consejo Municipal de Protección Civil. Y forma parte de eso. Debe de haber un representante de Protección Civil, debe de haber un representante de... De hecho, si se llega a tener ese organismo municipal, ese representante sería ¿qué es? El subsecretario técnico del Consejo. El secretario técnico. Cruz Roja también está ahí en el Consejo. También aunque Cruz Roja es no es gobierno.
no es gobierno, ¿verdad? Pero sí se va a considerar. Ajá, como organismo voluntario. Y las cámaras y organismos empresariales, ¿no? Como estaba ahí. Sí, ahí es donde entra el Consejo Municipal de Pero si lo especificamos para que quede claro. Ok. Porque es importante. Porque esta información también la vale gente que no sé. Entonces, ponle Consejo Municipal de Protección Civil y entre paréntesis ponle cámaras y organismos empresariales, Dirección de Bomberos, Cruz Roja, ONGs. ONGs también. De lo que decía de la elaboración y desarrollo de la currícula, nosotros ya tuvimos la experiencia con apoyo de la universidad, ellos iban a validarla. Nosotros desarrollamos los temas, buscamos la manera de darles cierta validez con las normas relacionadas, las vigentes. Ellos lo validan y lo incluyen dentro de su currícula. No hubo problema en aquel entonces, donde incluso nos iban a prestar sus instalaciones y se iba a generar un programa dirigido a todo el estado. ¿Pero quién lo iba a validar ahí? La universidad. ¿Pero de la universidad? ¿Quién es de la universidad? En aquel entonces, no recuerdo exactamente. Me refiero a escuela, instituto. El Instituto de Ingeniería. ¿Ingeniería? ¿Y por qué no se llevó con? Buena pregunta. No pregunto. Se hizo el esfuerzo, incluso se construyó una torre, se metieron varias millones. También ¿Perdón? Senapred. Sí. ¿Realizan cursos? Sí. Es lo que te decía, a nivel nacional. Senapred también. Sí, finalmente Senapred depende de la Universidad Autónoma de México. No quiero, es que lo voy a dejar, lo voy a mandar al mío. Como que se queda Está muy baja la señal. Bueno, entonces quedamos en que va a ser anual, multianual. La campaña Según debe de ser por lo menos. Entonces, La campaña yo había puesto que... La campaña. Permanente. no la campaña. Entonces Estamos hablando de las materias y los cursos Del centro de adiestramiento. del centro de adiestramiento. Esa por lo menos debe ser una vez al año, como lo indica la norma. una vez al año y revisiones, ¿no? Revisiones. Bueno, ok, comentario. Si estamos hablando de que va a ser en un periodo de escolar, deberían de ser 2 cuando menos. No sé. Dos veces al año. 2 veces al año, Ah, porque la son por estrategia. semestres. Ajá. Pero Entonces, si son varios Sí hay carreras que nada más se hacen una vez, la convocatoria se hace una vez al año. Derecho, una vez al año. Convocatoria de que dirían ustedes si tendría que ser 2 o 1. Sí, porque a lo mejor el curso de adiestramiento, capacitación y todo eso dura un año. El plan que está ahorita es lo que dura un año. Un año, entonces Pero- que sea anual. ¿no? Ahorita se refiere a la campaña, ¿no? no, ahorita No, estamos estamos hablando hablando de... La las campaña la materias. pusieron permanente. Ah, Permanente. la campaña fue permanente. Y por estar acá. Sí, estamos hablando de las cartas descriptivas, de las materias y de todo eso, ¿no? Lo ponemos Sería anual. Anual, ¿no? Sería. Sí, Creo que sería Sería anual. Sí, Sería anual. ok. Tomando en cuenta Es que la capacitación que la de un año, capacitación ¿no? es de un año. Es de un año. Y Una notita, ¿no? como en Estados una- Unidos, una notita. por lo menos les exigen que la actualización tenga un año Ujú. de que se dio. Ajá. Tiene validez de un año. Anota. Sí, nota, ponle que debe de ser al menos, tomando en cuenta que el curso se está considerando que es de un año. Ajá, en la otra. Tomando en cuenta que el curso se estima que será de un año.
que sigue, ¿cuál es? Establecer un área específica que se encargue de gestionar fondos, un sistema básico y normativo que ayude a identificar los recursos económicos disponibles y que el municipio pueda suministrar. Estamos hablando de la creación del organismo. Pero ese organismo debe... De los que... Sí, pero... En un principio habíamos dicho que cuando iniciamos, que el regidor encargado de protección civil o algo así, se va a apoyar para, de seguridad y protección civil, apoyar para la gestión de los recursos, ¿no? Sí. Ahí sería el organismo municipal y el cabildo que en su momento concluyen. Sí, porque el cabildo es el que tiene que autorizar ahí. El cabildo y promover en su momento. Organismo municipal, el cabildo. Y quiénes lo ayudarían, quiénes intervendrían, o sería solamente. Ahí sería ellos. No. Pues el cabildo nada más, ¿no? O sea, quienes gestionan los recursos. Sí, es el cabildo. Pero ¿Quién incluso puede identificar los fondos y se van a encargar? los identifica el organismo. ¿Quién los ¿Quién lo tendrá que hacer? ¿Quién los solicita? Los solicita hasta cierto, o sea, el cabildo los aprueba, pero los solicita la secretaría La Secretaría de Gobierno. del ayuntamiento. General del ayuntamiento. La Secretaría General del Ayuntamiento. De hecho, el secretario acaba de tener algunos recursos, no sé en qué se trata, pero gestionó algo. Ok. No es general, es nada más secretaría. La otra sí, la Secretaría General es del Estado. No está ahí, vamos a decir, donde va. Ah, pero ese es cabildo. Eso es cabildo. Ok, entiendo. Ok. Y ahí no intervendría Recursos. para la distribución de los recursos oficialía mayor o de ¿cómo se llama? Pues más que nada se encarga ellos de catalogarlo, de ponerle un número de inventario, no es tanto como promotor. O sea, las partidas y eso, ¿no? Pero lo que pasa es que ahí se me hace que estamos hablando nada más de identificar y bajar, ¿no? Identificar y bajar. Ya después, a lo mejor, ya que esté el dinero aquí, ya entran ellos, oye, mire, este es el dinero, dime cómo, ¿no? De acuerdo. Porque si ya vienen etiquetados, igualmente ya van a ser recursos. Sí, el cabildo se va a encargar de etiquetarlos. O depende, porque hay unos federales, por ejemplo, el FAS, o sea, que ese llega y desde que llega tú ya sabes que es para patrullas, ¿no? O tanto es para sueldos, o tanto es para infraestructura tecnológica, algo así. Pero en algún momento van a tener que entrar ellos y sobre todo para ver que se apliquen de manera correcta. Porque cuando luego vienen a auditar, oye, pues tú no viste, ¿no? Pues es que a mí no me invitaron y se lo gastaron lo que quisieron, ¿no? Y en alguna parte, en algún momento van a tener que entrar. Ok. ¿Y esa actividad qué tiene que ser? ¿Anual, semianual? Pues, sería debe ser permanente. Esa se va a hacer que siempre no estar bajando dinero. Es que los fondos que están buscando recursos. habíamos dicho que son de carácter nacional e internacional. Muy bien. Es permanente. El que sigue. Selección de cargo. Aquí es la creación del consejo, ¿verdad? Consejo consultivo para determinar el perfil de la gente que se contratará en base a una convocatoria. Ahí necesitamos quienes van a estar. ¿Quién lo va a manejar? En este caso, quien lo debe de manejar Es la Secretaría es la Secretaría de Gobierno del Ayuntamiento. del Ayuntamiento, perdón. Ahí involucraríamos a las cámaras empresariales, Colegios los colegios. y los diferentes organismos municipales. Sí. Cámaras empresariales. Cámaras empresariales. Y el comité de ciudad de transición.
Colegios y organismos municipales. Bueno, no, mejor quítale los organismos municipales para que no nos hagamos bolas. Sí, y ponle dirección de bomberos. No, pero ellos no deben de estar. Pero para nombrarlo. Lo que pasa es que se va a politizar al incluirlo. Lo que siempre sucede. Pero sí deben estar, ¿no? O sea, como que al bombero al que le van a designar bomberos, o sea, pues debe por lo menos él de saber los perfiles que le van a asignar. Pero que tenga voz, que tenga voz. Pero mira, conociendo realmente lo que ha sucedido ahí, no son todos los bomberos los que participan. No, el director, o sea, que en la mesa tenga una silla el director de bomberos. Pero si ese director de bomberos es el que va a ser removido para poner a otra persona. Estás hablando de cuando cambien al director. Sí, también como dijo, organismos municipales, ¿no? Ok. Porque ahí no, o sea, se supone que la designación política, la designación de la cabeza va a ser, dijimos, política y lo van a poner, ¿no? Pero ese mira, consejo lo que va a hacer es. Pero si tienes ahí la idea es despolitizarlo. Entonces, si tú tienes a la Secretaría del Ayuntamiento que va a estar bombardeado, o sea, va a llegar alguien y va a presentar su currículum a la Secretaría del Ayuntamiento. Ese currículum, la Secretaría del Ayuntamiento lo va a evaluar en base a qué, a lo que consideran las cámaras, los colegios, a lo mejor hasta los propios, la universidad incluso puede estar aquí, pero si incluyes a las partes interesadas, yo creo que sería prácticamente también como si habláramos de C4. No, pues que regrese que trabajó bien o tú sabes bien que no se va no va a funcionar. Sí, está el interesado ahí. Sí. Miren, ya, normalmente como se manejan los consejos es que debe de haber la parte, un consejo municipal debe de haber parte de los organismos municipales y parte de los empresariales que son gente neutra. Así, y exactamente ahí lo tenemos así, o sea, ya tenemos a la Secretaría del Ayuntamiento, digamos que ellos van a recibir y captar o van a exponer en su momento a ese grupo de personas que están interesados en participar y quienes van en su momento a evaluar los perfiles. Yo creo que debe ser entre más ciudadanizado esté ese comité, creo que es mejor. Es un consejo, ¿no? Un consejo consultivo. Por si algo, el IMIP tiene un consejo. El IMIP estaría. El consejo es el que nombra al director del IMIP. Exacto. Okay. Así lo habíamos, exactamente así como lo habíamos platicado. Entonces, ponemos cámaras empresariales, colegios y organismos municipales, o lo dejamos como organismos municipales. Son organismos municipales. Okay. ¿Y eso cómo debe ser? Pues también permanente. La creación. Ahora viene la creación del organismo. El órgano municipal se encarga de la administración de los riesgos y respuesta de emergencia. Es quien la va a gestionar. La Secretaría. La Secretaría. La Secretaría y el Cabildo. El Ayuntamiento. Ajá. ¿Y el Cabildo? Juntas. No, pero entra nomás la Secretaría. No, entra nada más la Secretaría, sí, es cierto. Entra nada más la Secretaría. Quienes van a estar involucrados va a ser la misma Secretaría del Ayuntamiento y el Cabildo, más el Consejo Municipal de Protección Civil. Y eso involucra todo. Involucra todo. Y ese debe ser permanente también. No, porque es la creación del organismo. Ah, bueno, la creación del organismo.
¿Vale? Debe ser anual, sí. Pero ahí, por decir algo, el que lo nombra es el presidente municipal y se cambia, entre comillas, cada 3 años. Ahí cómo sería. Bueno, lo que pasa es que normalmente las cámaras, hablando de las cámaras siempre tienen un representante. ¿Sí? Entonces, puede cambiar el coordinador del consejo, más los representantes de las cámaras no cambian. Entonces, yo lo vería como permanente, porque independientemente que esté cambiando, siempre debe de existir. Pero si estamos hablando de la creación nada más de una sola vez, de la creación del organismo de una sola vez, yo le pondría anual. Es una sola exposición. Ponla anual, y le pones una nota que la creación como tal se debe dar en una ocasión, pero que se debe mantener el consejo. Y ya. Para que ya entraríamos a lo que nosotros vamos a manejar como indicadores. Estos indicadores lo que nos permite identificar el impacto que tiene nuestra acción. Es más que nada como medir que se cumplió con la acción y el objetivo que tenía. Hay ejemplos aquí que me dieron. Por ejemplo, si uno quiere prevenir ciertos incidentes, es una campaña, ¿cómo lo vas a prevenir? Pues teniendo el número de incidentes, y si se redujo, la campaña está teniendo impacto en la gente. Entonces, más o menos eso se trata del indicador, ver cómo vamos a nosotros medir que se está cumpliendo con las acciones y que tiene un beneficio. Ok, en el primero estábamos hablando de la cultura de la prevención, ¿correcto? Independientemente que dice fomentar la concurrencia de los 3 órdenes de gobierno y transferencia de responsabilidades en el manejo de emergencias al municipio, así como la creación de infraestructura acorde a las necesidades de la población que posibilite una gestión eficiente y de calidad orientada a reforzar la cultura de prevención y reducción de riesgos mediante una respuesta efectiva a la implementación adecuada de los recursos financieros y administrativos. Bueno, aquí puede haber 2 indicadores. Pueden ser varios. Puede haber 2 indicadores. Y no sé qué opinen. Yo pienso que puede haber 2. Un indicador sería, como dice Isis, el ver si los eventos disminuyen, si hay una tendencia a disminuir. Y el segundo indicador pudiera ser por medio de encuestas, saber qué tanta gente conoce los riesgos. Bueno, van a disminuir aquellos que sean de origen antropogénico o humano. Sí, pues sería eso. Pones el icono ahí donde dice indicador para ver eso. Y realmente yo creo que el indicador sería que la comunidad sea menos vulnerable, que sea más resistente, que sea autosuficiente. Mira, dice aquello que nos permite identificar el impacto, la acción, ejemplo, el número de incidentes, etcétera, etcétera. Ahí sería evaluar los incidentes de origen natural y antropogénico que ponen en riesgo a la población. O sea, ahí vamos a ver desde, por decir algo, choques, robos, asaltos, incendios,
precipitaciones, tornados, etcétera, etcétera, sismos y todo, ¿no? Sí. Porque dice ahí fomentar la concurrencia de los órganos de nivel de gobierno. Prepara otra vez ahí para que aparezca. Dice, aquello que nos permite identificar el impacto, la acción, ejemplo, número de incidentes, incendios, fugas, todo eso. Eso es mediante una evaluación. Sí, pero ahí estamos hablando de que vamos a determinar los valores. Los indicadores serían la disminución de los incidentes y la capacidad de resistencia que la comunidad sea menos vulnerable, yo creo. Sería la disminución de los eventos, como se dijo, pero serían de origen humano. Por eso, pero ¿qué es lo que vamos a mostrar como un indicador? ¿Qué indicador nos va a decir que estamos bien? Que van a disminuir los porcentajes, los análisis cuantitativos que se hagan. O sea, como que el fin de nosotros es eso. ¿Cómo vamos a saber si estamos dando en el fin? Pues teniendo un análisis antes y un después. O sea, antes había tantos incendios, choques, todo lo que dijo, ¿no? Y eso ya lo tenemos. Y posteriormente, ya que se aplicó eso, a ver, ¿qué porcentaje? Disminuyó en un 20%. Ok, pues entonces fuimos 20% efectivos. Como la prevención. Y si de todas maneras vamos a tener eventos de origen natural. Sí, pero ahí sería de origen antropogénico y natural, ¿no? Ahí. No, porque la disminución de incidentes de origen natural no lo podemos hacer. No, pero por eso digo que debe de haber. Por eso digo que debe de haber dos indicadores. No, pero por decir algo, si ves el número de muertes en un arroyo o algo, pero eso significa que son menos vulnerables las comunidades, que están más preparadas. Entonces, sí disminuyen los incidentes de origen tecnológico humano y con respecto a los incidentes de origen natural, quiere decir que la comunidad está más preparada. ¿Qué quiere decir eso? Que somos menos vulnerables. Por eso, pero para los incidentes de origen natural, ¿cómo vamos a poder medir esa parte? Yo digo que sí la podemos medir mientras haya encuestas. Tener encuestas para ver si la gente sabe qué debe de hacer. O sea, la vulnerabilidad puede ser estructural y no estructural. La estructural es de que tú refuerces tu casa, la no estructural es la capacitación. Entonces, la vulnerabilidad sí se puede cuantificar. En base a encuestas, en base a visitas, precisamente levantamiento, lo que tú haces, exactamente, lo que somos nosotros, ¿no? Ajá. Sí, y sí se puede cuantificar la vulnerabilidad, tomando en cuenta que es de aspecto estructural y no estructural, digamos. Pero ahí sí puede ser disminución de incidentes de origen antropogénico y natural, pues. O sea, porque es que no se puede. A lo mejor sí se puede, ¿cómo que no? Mira. No, los puedes contar. O sea, tú sí puedes contar a lo mejor para efectos de análisis. A ver cuántos temblores hubo el año pasado y sí, los puedes contar, pero nunca vas a poder hacer nada para disminuirlos. Puedes disminuir que la gente sea menos vulnerable y que esté más capacitada. Pero estamos hablando ya de fenómenos geológicos, pero fenómenos hidrometeorológicos, por decir algo, la gente asentada en el arroyo Santa Catarina, en San Felipe, tú conoces a la población, sabes que hay una avenida fuerte ahí, se lleva 30 casas, 40 casas, ¿cómo puedes reducir o disminuir tú la vulnerabilidad de esa zona? Pues encauzando el arroyo, ¿no? Lo que sucede es que y a lo mejor es donde vamos a estar de acuerdo, incidente lo consideramos evento. Un evento, o sea, siempre va a suceder, va a depender de qué tan preparado estaba la gente para a eso yo me refiero, a lo mejor lo que usted dice, efectivamente se pueden tomar acciones para que el río se vaya para otro lado, que la gente lo pueda soltar rápido, pero lo que no vas a poder evitar, eso fue mitigación. O sea, es que llegue el agua, o sea, es que llueva, a eso es lo que no me refería. Entonces tú no lo puedes contar, o sea, no puedes disminuir eso. Pero por decir algo, si tú sabes, vamos a hacer un monitoreo de aquí, de ahí de la esquina, ¿no? Que no haya semáforo y que haya altos. Y que hay 500 choques al mes, al año, por decir algo. Acá en Nico. Y en la otra esquina pues sucede lo mismo y por allá sucede lo mismo en el centro cívico. Entonces nosotros ya monitoreamos, ya vimos el grado de incidentes, todo lo que se presenta. Pero estás hablando de eventos de origen humano. Ahí no entra... bueno, en el caso del origen humano, permíteme. Pero la cuestión, te iba a extrapolar, y por eso esos son los incidentes, vamos a poner semáforos. O sea, ahí ya reduces de 500, a lo mejor lo reduces a 0 o a 5 accidentes al año, ¿no? Por decir algo. Y en el caso de los fenómenos hidrometeorológicos,
Si constantemente está lloviendo en esa zona, por decir algo, estamos hablando en el caso de Tijuana, que las lluvias son de 200 milímetros anuales, 180 milímetros anuales, y tienes a toda una población en un cañón, ¿sabes qué? Pues vamos a reorientar el cauce, vamos a proteger para que no, en lugar de que la vez pasada se murieron 500, a lo mejor protegiéndolo pues no se muere ninguno, ¿no? O algo. Sí, y al final de cuentas la estrategia de mitigación es que no esté el agente vulnerable presente durante el evento. Sí, entonces, el evento es recurrente. En el caso de los sismometeorológicos, va a ser de carácter anual, va a ser de otro tipo de espacio de tiempo. Pero yo siento que la estrategia de mitigación sí es cuantificable. La mitigación va a ser dirigida en cuanto a la capacitación, en cuanto, por ejemplo, volviendo al caso del tren 134. Digamos que es de origen natural, por lo que se está afectando. Se le está ahorita dando a conocer a la comunidad que está en un riesgo. No se le dice exactamente de cuál, no se le está capacitando. No es efectiva esa estrategia realmente. En el caso de Tijuana, se puede cuantificar en cuanto a las campañas de difusión, en cuanto en su momento a las estrategias que se hayan desarrollado dirigidas número de personas, o sea, lo que pasa es que los resultados siempre los puedes dar en base a dos, ¿no? A revisión de cuentas y otro en base a resultados. Uno es precisamente eso, el análisis antes y después. Sí, claro que sí. ¿Qué disminución hubo en cuanto a incidentes, ¿no? De personas que fueron afectadas por X? Y lo otro es lo que se hace en determinado momento en gobierno, ¿no? ¿Sabes qué acción hiciste? No, pues repartí 80,000 volantes con información sobre el tren 134 o sobre cómo prevenir tal ahora que vienen las lluvias, ¿no? Entonces, y ese es uno de los que usted comenta, o sea, también que de manera cuantitativa podamos decir, a ver, ¿cuál es tu indicador? Bueno, es la disminución de los incidentes de origen, correcto, pero ¿qué más? Bueno, pues todas estas acciones que yo hice para el fines, para informar a la población con respecto a nuestro fin, pues, ¿no? Y ahí pudiera entrar todas las acciones como la encuesta, como la entrega de todo lo que se puede hacer, ¿no? Pero tú lo puedes informar a la población y la población no hacer nada, en el caso del tren 134. Y estoy de acuerdo, pero... Sí, no, pues sí, pero o sea, el gobierno hace la parte que le toca, pues, o sea, hace la parte, a mí yo te informo y te digo lo que está pasando, pues, ¿no? Y recibes de enterado y tú tienes que tomar una acción para proteger tu vida. Entonces un factor claro sería la disminución de decesos, o sea, al final de cuentas. Miren, estoy de acuerdo en los comentarios. Pero regresando al ejemplo del tren 134, sabemos que hay un problema, ¿sí? Y ya están los anuncios, ya vimos que hay difusión, bien o mal hecha, pero la hay, ¿sí? Si nosotros ahorita tomáramos una muestra y hacemos una encuesta en todo el tren, a toda la gente, ¿sí? A lo mejor vamos a encontrar con que mucha gente desconoce. El 100%. Pudiera ser. Sí. Aquí el objetivo de esto es decir, ¿cómo podemos determinar nosotros que tuvimos éxito? A lo mejor el próximo año hacemos otra encuesta, o sea, empezamos a difundir, empezamos a hablar con toda la gente, el próximo año hacemos otra encuesta y cómo nos va a determinar si funcionó. A lo mejor ya hay gente que se removió de sus casas, vendió, pero ya tiene más conocimiento, te va a decir, sabes que sí, sé que estoy en una zona de riesgo, pero ya tengo planeado, no me puedo cambiar ahorita porque no tengo los recursos, pero ya tengo planeado que dentro de 2 años. El punto es saber si la persona tiene el conocimiento o no. No, sí está bien. Entonces eso sí nos va a decir, ahí es donde yo decía de que entran las encuestas. La encuesta me va a decir que de 200 habitantes, por decir un número nada más, que están dentro del camino del tren, ya tienen conocimiento. A lo mejor el 90%, ya 185 habitantes ya están bien conscientes de lo que está pasando. Perfecto, entonces quiere decir que mi campaña está funcionando. ¿Sí? Entonces, sí, la disminución de incidentes de origen antropogénico y el otro que era natural, ¿no? Sí, es natural y humano, o antropogénico. ¿Sí? Entonces, que se quede así. Es que era como acciones, ¿no? O sea, era como las acciones preventivas. Acciones de mitigación. Ajá, acciones preventivas. O realizar acciones de mitigación. Ajá, en relación a los incidentes esos, los de agua y eso.
Como eso que usted dijo, ese ejemplo está bien claro, pues o sea, no va a dejar de llover nada, pero tú puedes encauzar el río para que no les pase nada a la gente. La mitigación, ¿cómo se llaman incidentes que? Hidrometeorológicos. Hidrometeorológicos. Lo bautizó Raimundo. Es algo de los que tenemos la cartera. Pero ahí nomás estamos hablando de hidrometeorológicos. No, ahí es general. En el otro caso específico, Pero hay general abajo, ¿no? Donde puse hidrometeorológicos. No, ahí sería sin mencionar hidrometeorológicos. No, quitar hidrometeorológicos. Aquí. Ajá. Ahí bueno, las acciones preventivas no es necesario ponerle preventivas porque se incluye que mitigación es durante la fase preventiva. Acciones de mitigación. Pero a ver, tengo una pregunta. Ahí va a ser la cuantificación de las acciones preventivas o de mitigación, perdón. Las acciones de mitigación incluyen la capacitación, incluyen la identificación y la disminución de ese riesgo en sí. Entonces sería aumento de acciones de mitigación. ¿Cómo los vamos a...? Se cuantifican, o sea, las acciones de cuantificación puede ser en base a una encuesta o a un sondeo en campo. ¿Pero qué te dice que estás bien o no? ¿Mande? ¿Qué te va a decir a ti que estás bien o no? Yo los pongo. El otro indicador, el de arriba. O sea, ahí nada más como contar todo lo que hiciste. O sea, ahí vas a contar todas las acciones que hiciste para mitigar, tú como gobierno. O sea, todo lo que yo hago para mitigar. Es que esas Eso acciones de obras y todo. Hay un efecto una situación muy clara aquí en California y en Baja California, en California. Ellos cuentan con una ley, con un reglamento de aguas que no te permite construir en áreas identificadas de alto riesgo geológico. Eso es una acción de mitigación. Aquí también hay eso, pero aquí son realmente esas por ejemplo, lo que hace IMIP te identifica el sector vulnerable y el riesgo que tienen latente, lo conjugan y saben hasta cuántas personas pueden fallecer. Aquí sería el destrabar esos dos condicionantes, ¿no? Esos dos, el sector que se ve afectado y el peligro en sí existente. Pero ¿cómo se va a cuantificar? Pues desgraciadamente ahí prácticamente es cuantitativo. El cualitativo pues dependerá de las acciones del desarrollo de esas acciones realmente que sean efectivas, el mismo desarrollo de esas acciones, que el reforzamiento de las casas sea el correspondiente al lugar donde se encuentran ubicadas. Te entiendo que también debe ser cuantificado cualitativamente. Cuantitativamente pues es de las acciones en sí que se implementan, pero no sé cómo ponerle ahí. Bueno, ahí ¿puedo quedar bien la cuantificación de las acciones de mitigación? Basándose en encuestas. O de las acciones, no. ¿Cómo? Es que en cuantificación ahí como que se engloba cualquier instrumento, ya sea investigación de mercado, sí, como sea, datos estadísticos. O sea, lo importante es la cuantificación, independientemente de cómo obtengas tú los resultados. Ajá, todo lo que se hizo ahí es contado. Ahí se incluye, ¿no? Y esas involucran naturales. Entonces es cuantificación de las acciones de mitigación para reducción de riesgos, ¿eso está bien? Sí, puede ser para reducción de riesgos. Y arriba quedaría nomás antropogénico. No se le pondría natural. Sí. Natural, ¿no? Sí. Antropogénico. También, o sea, ¿cómo no? Lo que pasa es que estamos hablando ya que se va a disminuir los efectos abajo. Yo creo, o sea, en cuanto a la disminución de los eventos de origen humano, pues eso sí pueden ser, las dos van ligadas realmente. Ok, es que abajo estamos hablando de los riesgos naturales. No necesariamente. No necesariamente puede ser de riesgo, ¿no? Mitigación para reducción de riesgo. Independientemente. Pero estamos hablando de. Humanos, ¿no? Pero está más enfocado, o sea, podemos cuantificar más en el de abajo que en el de arriba.
En el de arriba es más bien la reducción de incidentes que están a través de C4. Sí, vamos a hablar de fugas, de incendios, de derrames y todo eso. Por eso, el de arriba está enfocado a la información que genera C4, así para en concreto. Toda la información que está generando C4 es lo que es el indicador que nosotros vamos a tener en la parte de arriba. Entonces, ¿qué información genera C4? ¿Cómo? ¿Qué información genera C4? ¿Incidentes qué? ¿De qué tipo? No, es que humanos. Es que se generan incidentes, pero unos porque son cuestiones que son provocadas por el hombre y otros provocados por la misma naturaleza. Pero son provocados por la naturaleza, pero involucran agentes tecnológicos. O sea, nosotros la gente igual nos reporta que puede haber un choque donde hay personas lesionadas. Sí. Y eso no es de la naturaleza. Lo común, o sea, cuando eso hay fue algo que chocó contra un tanque que llevaba gas y una fuga. Un derrame o algo. Un derrame o algo. Pero hay otros incidentes que nos llegan y que cuando hay inundaciones, cuando hay cortocircuitos, cuando hay viento fuerte y todo eso no lo provoca el hombre, o sea, propiamente se provoca ¿no? por la cuestión, que al final de cuentas involucran unos agentes tecnológicos. En la mayoría de los casos cuando llega a ustedes un evento de origen natural también pudiera ser, o sea, si tenemos un terremoto que haya en su momento personas atrapadas, pues ya es otro tipo, es un evento de origen natural que generó toda esa cascada de eventos, pero tanto así como de cuáles, no entendí mucho. Lo que pasa es que el indicador de arriba, esa información la genera, yo como lo veo es que esa información la está generando C4. Y va a ser porcentual, se va a poder evaluar con respecto a la disminución. Yo voy a ver cuánto disminuyó en los casos que estamos analizando. Sí, pero eso, ¿cómo lo resumimos? Esa parte, ¿cómo lo resumimos? Esos incidentes que genera C4 son antropogénicos y ¿qué más? No, pero lo que pasa es la actividad humana. La actividad humana nada más. ¿Sí? O le pueden cambiar humanos si quieren, no hay problema. Déjenlos, mira, disminución de eventos adversos. Lo que pasa es que la mayoría de los incidentes, o sea, hay una emergencia y el ciudadano nos habla para comunicárnosla. C4 informa a las corporaciones y las corporaciones van y atienden el evento. Sí. Mayormente, o sea, estos reportes son porque alguien hizo algo y ocupa el apoyo, ¿no? del ciudadano. Ocurrió un choque, hay una fuga de gas o algo. Entonces la mayoría están relacionados con la mano del hombre, vaya. Cuando hay mal clima o cuando sucede algún otro fenómeno meteorológico, ahí es cuando se suscitan muchos reportes, ¿verdad? Que tienen que ser atendidos, pero no los provocó, o sea, un incendio, no los, ¿sí me explico? O sea, son algunos, en esos casos son como que los reportes que se levantan para apoyar al ciudadano, pero que deviene del mal clima, pues, ¿no? Por así decirlo. Natural, pues. Pero en muchos otros casos es un incendio que eso no lo provocó el mal clima, o sea, lo provocó algo, alguna falla mecánica, alguna falla eléctrica, algo que ocurrió que provocó el incendio. Pero ahí arriba está diciendo disminución de incidentes de origen antropogénico y natural, ¿no? En este caso. Yo creo que ahí sería poner los dos, pues, porque el análisis que yo te voy a entregar, por ejemplo, del 2010, 11 y 12, te voy a poner en un mapa cuántos incendios hubo residenciales, incendios comerciales, de los primeros 10 incendios y mapeados en la colonia, ¿no? Y te vamos a poner las cantidades y el porcentaje del 100%, tantos fueron, ¿no? Y yo creo que lo que tú te refieres es que al paso de un año, por ejemplo, ese mismo vas a ver el antes de lo que yo te voy a entregar y luego vas a ver el después, o sea, y cómo estuvo, bajaron, subieron, y ahí vamos a ver si estamos haciendo eso, pues llegando al fin de promover la cultura de prevención de riesgos. Pero mi reporte cualquier experto les va a debatir eso de que no se van a disminuir los agentes de origen, o sea, los eventos de origen natural no se van a disminuir. Eso no sabemos. Eso es a lo que me refiero, que realmente lo que estamos poniendo ahí es un indicador que va a ser... Sí, o sea, no estoy de acuerdo. No se va a disminuir el fenómeno natural, pero lo que se va a disminuir es el impacto en la población que se va a tener. Y eso lo tenemos en la segunda parte. Las acciones de mitigación. O sea, lo que queremos ver al final del día es que a lo mejor el análisis que hagamos ahorita, al paso de 2 años, nos diga, pues mira, de los 200 incendios residenciales que había, no sé, ahora hay... Yo sería 100, ¿no? La idea de proponer de que disminuya la tasa de mortalidad.
ese es un factor ya, o sea, la tasa de mortalidad generada por emergencias. Sí, pero no nomás es mortalidad, Raimundo, es también los bienes materiales. No, ya están considerados ahí. Pero, por ejemplo, se nos está olvidando también que queremos manejar el sistema prehospitalario, que queremos mejorar, o sea, no es, o sea, son otras, vamos a disminuir otros, no es nada más, ahorita nos estamos centrando mucho en lo que son los eventos naturales, sí. y también entran dentro de los organizativos y dentro de los antropogénicos, pues la eficacia o falta de eficacia del sistema prehospitalario, de la misma intervención de los bomberos. O sea, y el factor, lo que queremos nosotros es que no se muera la gente. Entonces ese es un... Está bien, nada más vuelvo a la pregunta original de la primera. Disminución de incidentes de origen antropogénico. ¿Hasta ahí está completo o necesitamos ponerle alguna oración más? Yo diría que natural. Antropogénico y natural. Yo no estoy de acuerdo. Y quiero que quede grabado. Lo que pasa es que si hay algunos eventos que no vamos a poder... Los naturales no se van a poder disminuir. Sí, pero a final de cuentas... Van a estar ahí. Van a estar ahí nada más. Pero los mitigan, ¿no? Pero por eso. Sí, está bien así, lo dejamos así. Ganaste. Que quede grabado. Me peleé como que quede grabado que ganó. Me peleé como gato boca arriba. Muy bien. De todas maneras salió otro muy bueno que... Al rato lo cambian antes que me vaya. Sí, pero ahí vamos a reducir los malos antropogénicos. Disminución de la tasa de mortalidad por incidentes. Es la que dices tú. Disminución de por la incidentes tasa provocados de por el hombre, ¿no? No empecemos. Sí, puede ser. Nada más disminución de la tasa de mortalidad. Ahí se involucra a los dos, ¿no? Ajá. O sea, la idea es que muera menos gente, ya sea por incidentes provocados por el hombre. Por emergencias y desastres. Naturales. ¿Cuál de los dos? Emergencia y desastres. Sí, al final de cuentas. O sea, un desastre puede ser antropogénico y desastre natural. Por eso. La explosión de un tanque de gas o algo. Por eso, mejor que quede incidentes. O sea, pero, o sea, emergencias son los cotidianos. Global. O sea, las emergencias son las cotidianas. Entonces las emergencias vamos a disminuir la tasa de mortalidad por emergencias y por desastres. Un evento ya mayor. O por emergencias y eventos mayores. Por emergencias, nada más. Por emergencias. ¿Y desastres? Pues de todas maneras un desastre sigue siendo una emergencia. No, son diferentes. Emergencias y desastres. Nada más que tenía doble ahí en emergencias. Al principio. Sí, un desastre es aquella situación que sobrepasa la capacidad municipal de respuesta. No, ya no se suelta. Ok, el que sigue. Propósito. Propósito. No, acá a tu izquierda. Propósito. Contar con recursos necesarios para la atención eficiente de manejo de emergencias. Este propósito es lo central que buscamos en el árbol del municipio o en el rol central. Dar con recursos necesarios para atención eficiente y manejo de emergencias y reforzar la cultura ciudadana. ¿Cómo los podemos medir? Contar con recursos necesarios para la atención eficiente del manejo de emergencias y reforzar la cultura ciudadana. Ya traen usted. Ahí sería como... ¿Cómo que me preguntaste? ¿Cómo se puede medir qué logramos eso? Ahí es en que los tiempos de respuesta se disminuyen. Ahí lo que vamos a medir son los tiempos de respuesta. Sí. Pero ¿cómo vamos a medir? Deben ser dos, ¿no? Yo creo. A lo mejor uno es los recursos que vamos a tener y el otro es... Yo creo ahí que sería, ya existen normas que establecen la cantidad de personal y recursos materiales que deben de estar dispuestos para eso. Sería el cumplimiento de la normatividad nacional e internacional en el orden de la administración de emergencias. Sí, pero ¿cuál es el indicador que vamos a utilizar? Que se cumpla con ese factor. Contar con el personal necesario, ¿no? Requerido, ¿no? Exacto. Sí, ¿no? Ajá, ese es el principal. Entonces, un indicador sería cumplir con los indicadores
¿Como estándares o no? Estándares exactamente. Son de NFPA, el mismo INEGI maneja tiempos de respuesta. De personal necesario para disminuir el tiempo de respuesta. ¿Te acuerdas lo que hicieron ustedes de la ubicación de las estaciones? Sí, todo eso. De personal y equipo, ¿no? Ajá, fíjense que ahí en C4 establecimos unos tiempos de respuesta en base al histórico que tienen las corporaciones. Sí lo tenemos, de hecho, o sea, está establecido, tiene tiempo para para el despacho, para el arribo, para la atendida y todo. Pero eso lo sacamos nosotros y nos pusimos de acuerdo con los mandos. A ver, tú dime cuánto tiempo quieres que te evalúe para llegar. No, que 12, que 15, que no sé qué. Pero hay estándares. Es lo que te iba a decir. ¿Dónde se puede utilizar? O sea, porque yo le pregunté por ejemplo a Nacho y lo sacamos en base a lo nuestro, ¿no? Si el estándar dice que 2 minutos, pues no sé en dónde. Pero yo digo, no, en promedio quiero 8 minutos. Ah, bueno, pues vamos a ponerle 8. La NFPA te marca todo eso. Ajá. ¿Cómo se llama? NFPA. Yo lo tengo en una presentación. Yo me comprometo a traerla para la próxima, igual que lo demás que prometí. Fuertes declaraciones y está grabado, ¿eh? ¿Qué grabado? Córtale ahí. No hay edición. Ok, entonces uno va a ser cumplir con los estándares de personal y equipo necesario para cumplir con los tiempos de respuesta. Y el otro... Eso está completo. Contar con los recursos necesarios para la atención eficiente. Va a ser nuestro indicador de que cumplimos con los recursos necesarios. Y con respecto a la cultura, o sea, ahí está, en el primero estamos evaluando los recursos y la cultura. Y la cultura sería en base a, yo diría, hacer una especie de examen o simulacros ahí. Pues es que también eso va junto con pegado con el de arriba, ¿no? Sí, ajá, pero con la campaña. Con lo de la ¿Cómo campaña. vamos a conocer el indicador de que la cultura ciudadana está reforzada? Perfecto. Ahí sería bueno hacer una especie de se puede hacer una especie de examen o sondeo o cuestionario. Pues eso es que es en base a una encuestas. Encuesta, ¿no? Una encuesta. Una investigación en mercado. Una encuesta. Pero esa es la herramienta. Sí, sería la herramienta. Pero pues sería, lo que pasa es que no hay un valor inicial predeterminado para... No, pero sí está bien, o sea, la investigación de mercado, o sea, a través de la investigación de mercado tú puedes implementar una encuesta y esa encuesta, los hallazgos de la misma te va a decir efectivamente si la cultura ciudadana ya está reforzada, es decir, si la gente realmente ya tiene conocimiento de lo que nosotros y más que hacer queremos. Un solo cuestionamiento de que si sabe o no sabe, presentarles una especie de cuestionario o examen que se recuerde. Lo que pasa es que para establecer un estándar debe de haber un indicador, un actual y después el resultado. Y ahorita no tenemos cambio. Y ahí se va a ver el cambio, se va a ver la comparación y se va a determinar. Es que mientras no tengas uno antes, ingeniero, no vas a poder comparar. Así es, pero por eso está el estudio de C4. No, para eso está el estudio de ¿cómo lo llamas? Mercado. Investigación de mercado. Eso te da un punto de inicio y te va a dar un punto final. Investigación de mercado, entonces. Me gustó más lo que dijiste. La investigación de mercado me da un resultado. Ajá, exacto. Pero no es un indicador. Para comparar. Ese sigue siendo una herramienta. Sí. Lo que sucede es que ahorita no tenemos un factor inicial para tomar en cuenta y hacer una evaluación. Pero sí, una encuesta es necesario desarrollarla y de ahí vamos a empezar de ceros. Okay. Pero ya va a ser ya vamos a tener un valor inicial para ver si vamos progresando, ¿no? Tiene que haber dos, un antes y un después. O sea, la investigación de mercado te va a decir cómo estás ahorita y al paso de los años o los 6 meses, cuando vuelvas a evaluar, la investigación te va a dar el resultado cuantitativo o cualitativo y ese resultado tú te vas a dar cuenta de que, mira, estamos mejor y ya reforzamos con todas las acciones de promoción que hicimos en nuestra campaña, entonces, ya reforzamos, tiene que ser una y otra. Sí. No, ahí te va. Esta es una herramienta, pero el resultado va a ser la creación de un estándar.
El indicador va a ser la que suya al estándar. Sí, pero, porque finalmente este es la herramienta que vamos a utilizar. Pero el estándar se va a determinar con el antes y el después. Pero el indicador va a ser el aumento de la cultura. ¿A eso te refieres? ¿El indicador? Que tú puedas medir. Bueno, ese es el estudio. Una investigación de mercado antes. Pero realmente tu indicador es el incremento de esa cultura. Por eso, es el estándar. Ese diferencial, ese delta que va a haber, es un estándar. Pero al final de cuentas el indicador es el aumento. Ella no está preguntando cómo se va a hacer, sino cuál es el indicador. Ok, el aumento. Hasta ahorita te está cayendo el 20, Ray. Sí. Que ya son los componentes. La campaña integral de comunicación. ¿Cuál va a ser el indicador para la campaña? Bueno, vamos a ver las acciones porque creo que se los componentes no van a campaña integral de comunicación. Y ustedes dijeron qué es, por cierto, de medios de comunicación, redes sociales, páginas de internet amigas. Pues ahí también es el aumento de el mismo que acaba de decir usted. Para difundir en todos los medios de comunicación disponibles, el diagnóstico de riesgos, análisis de vulnerabilidad, comunidad predispuesta a sufrir efectos de fenómenos naturales, entre otros ejemplos. Es exactamente el mismo. Campaña integral de comunicación. Es exactamente el mismo que acabas de poner. ¿De aumento de la cultura? Ajá. Ahí no sería la difusión en los medios impresos y todo eso. O los spots, la cantidad de spots. Sí, pero ¿cómo lo vas a medir? Bueno, ahí lo vas a medir por los estos. Por la disminución. Sí, por lo que vas a pasar, ¿cómo se llaman los spots? La cantidad de spots, cantidad de eso, cantidad de medio impreso, ¿no? Ahí sería la cantidad de espacio disponible dentro de los medios de comunicación. Pero a ver, mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo puedo decir que cumplo, pero pongo 300 spots a la 1 de la mañana. ¿Quién los va a ver? El doctor sí. Y estoy cumpliendo, con números estoy cumpliendo. Pero ¿está siendo efectivo? Yo creo que no. Entonces, para mí un indicador sería el resultado final. ¿Cuál es el resultado que estamos buscando? Que la ciudadanía tenga y se incremente en la cultura. Sí. Pero eso ya lo consideramos también. Pues sí, pero eso no me implica que no lo pueda usar en otro. Pero al final del día la campaña para eso es, pues, o sea, tú puedes cuantificar como acciones dentro de la campaña, cuantificas todo lo que ya comentaba, número de spots, desplegados, pero la campaña, el propósito de la campaña en sí es precisamente eso, o sea, que el mensaje les llegue y que la gente lo adopte, pues, o sea, que diga, ah, caray, tengo que, cuando me salga de mi casa, tengo que cerrar bien, ¿no? O sea, como que todo eso. Entonces decir, bueno, yo tengo que aprender a ubicar los extinguidores, las salidas de emergencia, autoprotegerme. Entonces, eso realmente es lo que busca una campaña, pues, ¿no? Y la forma de medirlo, pues también, o sea, es complicado, pues, ¿no? Pero tiene que ver precisamente también con eso, con el conocimiento de la ciudadanía, con la reeducación de la ciudadanía, pues, ¿no? La campaña para eso se hace, para que el ciudadano le llegue el mensaje y pues lo adopte, ¿no? Lo que le estamos diciendo, que lo que le vamos a decir pues es lo que ya hemos comentado, ¿no? Lo que va a resultar de los estudios de vulnerabilidad y todo eso, ¿no? Entonces sí queda eso, el aumento de la cultura, y cuantitativamente a lo mejor ahí se puede poner número de spots, cuántos minutos tuvieron en el radio. El primero es cualitativo, el segundo yo creo que el indicador es bueno ponerle la cantidad de espacio disponible en los medios. Lo que pasa es que en el siguiente podemos poner la cantidad de ingresos, por ejemplo, a las redes sociales, la cantidad de accesos a las redes sociales y a la página de internet. Pero ahí tú te vas a dar cuenta si a la gente le está interesando. Al final, cuantificar todo, o sea, cuántos likes hubo en los videos que se suban de YouTube,
cuántas carteleras se pusieron, cuánta gente entró a tu página, cuántos ciudadanos, cuántos spots se dieron, cuántos minutos, al final todo como que, la cantidad de tiempo como una cuantificación general, ¿no? de datos, algo así de la campaña, que involucre todos estos que estamos mencionando. Y que nos lleve a eso, pues a que haga un aumento de la cultura ciudadana, ¿no? Yo es lo que entiendo. ¿Puedes ponerle ahí como indicador cuantificación de acceso a la información? No creo. Yo creo que es más importante, o sea, el número antes de la creación de esos medios. Pero aquí no vamos a decir cuántos van a ser. No, es una cuantificación general, yo creo, de todo lo otro. ¿Cuántos spots, cuántos comerciales, cuánta gente entró a tu página, cuánta gente vio tus videos? Es que está relacionado con lo que estamos poniendo en un principio. Si vamos a tener 1000 o 1 millón de spots va a estar, si los tenemos, eso es cuantificable. Pero mira, yo les voy a poner un ejemplo. Si en un momento dado vamos a estar trabajando con la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Educación del Estado, y como vamos a trabajar con ellos, los profesores van a agarrar y van a decir, ok, necesito que me hagan un trabajo de investigación de tal tópico, ¿sí? Y se le va a dar difusión a las páginas, por ejemplo. O sea, cuando tú pongas, por eso yo hablaba de que los medios de internet fueran amigables. ¿Por qué? Porque si tú escribes sismos Mexicali, se pone las alertas de la página, jalan el tópico y te dice qué hacer, pues. Pero ahí tenemos que incluir todos los medios que van a estar dispuestos, escritos de televisión, por radio y electrónicos. Sería el número de acciones de divulgación, ¿no? Exacto. Ajá, exacto, sí. Muy bien. Ajá. Sí. Ajá. Cantidades, ajá. Cantidad, ¿no? Involucrando todo. Sí, algo así. Todo. Y ahí incluyes todos los medios y todo. El número de acciones. Sí. Anótalo, pues no te lo porque no está ahí. Está grabado. Todo está en... Y es bien. Todo está grabado. Cerebro. Mañana con el cerebro. Muy bien. Ya me cansé. ¿Ya les dieron comida a ustedes? Ahorita me van a dar a mí que les lleve yo comida. Ahorita pasamos a la comida china. Así le hicimos la otra vez. Va a ser más fácil. Les tuve que llevar hasta Garofón. Se tuvo que tener la máquina de estación 17. Ahí al incendio. Al otro, al segundo. ¿Al de pausa? No, al de acá, del el de la llantas. ¿De los azules? Sí, que son puros de computadora y con toneladas. Es una... Hay que hacer una vuelta mañana para allá. ¿Mañana? Sí, voy a los yoques y de una vez. Voy a comprar la pieza picada. No te quisiste dejar perder. En Oscar, ¿sabes quiénes son ahí? Él los conoce. Todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Muy bien. Centro de experimentos. Es que se dispararon tres incendios al mismo tiempo. Acciones de divulgación sería ahí. Y cantidad, ¿no? Cantidad de acciones. Número de acciones de divulgación. El despachador que está ahí en C4 se salió un poquito antes y pude ayudarles a pagar esa madre. Porque como que está grueso, ¿no? Está muy complicado. El centro de adiestramiento especializado en administración de emergencias. Instalaciones sería. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir el centro de adiestramiento? Número de instalaciones o de imágenes. Sí. Número o cantidad. Número de candidatos o egresados o inscripciones. ¿Número de qué? Lo que pasa es que ahí estamos hablando de pero ahí estamos hablando de contar con la infraestructura.
En el siguiente que pusiste el número sería cantidad de egresados. Es como el número de gente que se fue a capacitar, ¿no? Sí, sí, sí. Establecer un área específica que se encargue de gestionar todos los fondos. ¿Algún otro va a ser el Número de instalaciones me suena extraño, ¿no? Como que tendría que ser algo. Instalación está bien, pero no sé, como. O le podemos poner infraestructura física. Algo así, ¿verdad? Como, no sé cómo. ¿Número de infraestructura física o infraestructura? No, el número, esa es la palabra a mí que se me hace. Nada más infraestructura física. Infraestructura. O disponibilidad de infraestructura suficiente, algo así, pues no. Es decir, que tenemos la infraestructura necesaria, ¿no? Para lo que queremos hacer. Un área específica que se encargue de gestionar los fondos. Ahí sería lo mismo, o sea, el disponer de esa área y la cantidad o número de gestiones también incluida, ¿no? Sí. Entonces, número de gestiones. Ahí sería contar con el área o dentro del cabildo, ¿no? No, esa área específica estamos hablando de la secretaría dentro del organismo. Esa área específica era dentro del organismo, ¿no? No, pero era la secretaría. Entonces era la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Ayuntamiento. Sí, era la secretaría. Disponer del área de gestión y el número de gestiones efectivas. Sí, al final del día, pues los recursos, esa área se tiene que encargar de conseguir dinero. La manera de medirlo es cuánto dinero, cuánto recurso bajaste, ¿no? Sí. Gestiones efectivas. Efectivas. Efectiva. Revisamos el correo de nuestra. Consultivo que también refiere a la gente, que se tratará en más o menos. Este punto de actividad lo van a dejar como creación o ya como el consejo, porque el consejo sí se puede medir diferente que la creación. Sería el consejo, ¿no? La creación es de que lo mides porque ya está. Si ya lo creaste, pues ya lo pero las acciones que tiene dentro de ese consejo consultivo sería cómo se van a medir. Sí, que el número de sesiones, de acuerdos, todo lo que haga, ¿no? Ya Sería la creación de ese consejo. El consejo consultivo. Pero habría que ver por qué le dejamos creación. Porque se va a comentar que se cuente con. Se va a proponer que exista uno. Y ya que entonces está hecho, pues podemos hacer varios. Primer indicador pues, de la creación. ya la consiguió la consolidación, ¿no? Las sesiones, las actas, y ya luego, como que la chamba, ¿no? Y, o sea, uno es, ahí estás proponiendo, ¿no? Y luego una manera de medirlo es si ya se formó. Y lo otro es como que la chamba que va a hacer el número de sesiones que realiza el consejo. Y todo lo que mande de ahí, pues del trabajo del consejo. La cantidad de reuniones del consejo. Reuniones de minutos, actas, acuerdos. Como las acciones, ¿no? Acciones del consejo. Acuerdos y acciones en general del consejo, que ahí abarque todo, pues, todo lo que
lo que está ahí y lo que no. Propuesta del Cabildo para la creación de un organismo que tenga patrimonio propio, y esto va también de creación de un organismo en el orden municipal que se encargue de la administración de riesgos y respuesta a emergencias, la creación será en una sola ocasión y con Pues uno creo que sería igual que arriba, ¿no? Ya la consolidación del organismo. Uno sería la formación, la formación del organismo. ¿Esa propuesta quién la va a hacer? No, pero alguien la va a hacer. No. Sí, el regidor. La chambita. No, yo digo, porque no recordaba quién va a hacer la propuesta del cabildo. Pobre del regidor que le toque ahí. La va a hacer el consejo consultivo, ¿no? El consejo va a recomendar, pero quien lo va a llevar al cabildo es el regidor. Sí, me refería a quién iba a hacer la propuesta. No, yo estoy echando porras y todo. No, yo digo para que haya esa secuencia, o sea, no es el regidor. Ajá. Sí. En los componentes, ¿en qué quedamos? Bueno, ahí falta uno, ¿no? En la formación del consejo, y la otra es Sí, sería algo así también como la consolidación de los proyectos que genere ese organismo, ¿no? O sea, todo lo que haga el organismo, una vez formado, todas las tareas que va a tener encomendadas. Las funciones serían, ¿no? Pero sería contar con un reglamento o un decreto en su momento que a nivel municipal lo faculte o ¿cómo se dice? Es contar con un reglamento. Sí. Ese sería el primero de todos. ¿Cómo se llama? No, pero ¿cómo lo vamos a medir? ¿Cómo vamos a saber que ya está bien el...? Porque lo va así en su momento a definir o proclamar su existencia el cabildo a través de un reglamento. Contar con el reglamento. Y hay reglamento, ¿no? Sí, pero de cada organismo por separado, no están actualizados. Bueno, y ya encontré la propuesta esa que habíamos hecho algunos años. Sería ahí nada más sería, yo digo que es lo mismo que el de arriba, que es la cantidad, pero en vez de reuniones es la cantidad de proyectos, minutas, actas, acuerdos. Pero eso no te va a asegurar que el organismo tenga esa personalidad jurídica y patrimonio propio. Sí, pero por eso está el consejo. Pero el consejo va a auditar. Pero tú vas a proponer al cabildo la creación de ese organismo. Ajá. El cabildo va a sesionar y en su momento, a través de un reglamento, le va a dar vida a ese organismo. Es que primero tienen que darle vida al organismo y después sacar el reglamento. Pero ahí se asume, o sea, estamos asumiendo que ya está, ¿no? O sea, se propone, se crea, si se crea es porque ya lo aprobaron y luego entonces tiene personalidad jurídica. Ahora ya que la tiene, dime cómo evaluó su efectividad, pues en base a proyectos que haya, o sea, que haya llevado a cabo y todo eso. Pues, ¿no? Pero ahorita estamos hablando nada más de esa creación. Estamos hablando de la creación. Sí, pero por eso estábamos diciendo que lo estamos separando. El paso número 1 es la formación del organismo. ¿Ya se formó? Ok, ya cumplimos. Pero para que tengas, si incluimos ahí en su momento lo de personalidad jurídica y patrimonio propio, es que tendría que ser decretado, pues.
Ajá, a través de un reglamento. Formalización. Es que donde dice formación, yo lo que entiendo es que ya se le pasó al cabildo, ya lo aceptaron y ya se formó, pues. Entonces se forma con su ya se hizo el decreto, ya está todo. O sea, lo que usted dice, que se supone que ahí ya pasó. Ahora que sigue, salió. ya estás creado. Ok, ahora dime qué vas a hacer. ¿Cómo voy a medir todo lo que tú estás haciendo? Pues en base a proyectos, al trabajo que ya hace en realidad, el o sea, organismo. ¿cómo vamos a medir su efectividad? Si en base a Ajá. todo lo anterior, a la disminución de muertes, a la estrategia de mitigación, o sea, no es tanto el cuantificar con respecto al trabajo de administración. Sí, porque ahí nomás es la propuesta para la creación del organismo. Exacto. Ahí estamos hablando únicamente de la formación del organismo, no estamos hablando de las actividades o acciones que pueda realizar el Que organismo, van incluidas en todo. ni cómo evaluarlo. Ajá. Yo por eso creo Sí, importante pero contar ahí con un reglamento actualizado y que sea correspondiente a las normas nacionales internacionales. Sí, pero finalmente ¿para qué estamos creando este organismo? Ya se definió Para atrás, para que se ejecuten proyectos o acciones que ya que están definidas mitiguen anteriormente. y que te ayuden a reducir la cantidad de incidentes. Pero ya lo mencionamos anteriormente. Sí, pero pero fíjate, el punto es propuesta al cabildo para la creación de un organismo que tenga personalidad jurídica y patrimonio propio. Arriba estamos hablando de formación del organismo, de acuerdo, lo vamos a formar, va a tener esa estructura, Ajá. pero tiene que salir un decreto en el periódico oficial para que se forme ya oficialmente el organismo ese. Pues. Anunciarlo. Sí, sí. O sea, tiene que salir en el periódico Bajarlo, oficial, tiene que bajarlo. lo tiene que mandar el cabildo para que lo firme el presidente municipal, y el presidente municipal se lo manda al gobernador para que se publique, se analice y todo, y ya firman y ya se crea en la administración pública municipal de la ciudad de Mexicali o del ayuntamiento tal nuevo organismo, ¿no? Y ese sería, o sea, si estás cuantificando esa creación, Sí. el reglamento va a ser el cuantificador más válido. Y tienes que hacer tu Y reglamento. y ese reglamento te va a dar esa personalidad jurídica y patrimonio. Claro, Por eso, si no tiene reglamento no puede. Ajá. ¿Sí? Pero ¿cuál va a ser mi indicador? O sea, Pues, contar con el reglamento, pero que tenga esa personalidad, esa capacidad de funcionamiento, esa autonomía. Sí, la autonomía va a ser mediante un decreto y tu reglamento. Ajá. ¿Sí? Sí, pero otra vez. Esta parte es la última que dijimos, que era la creación del organismo, De acuerdo. ¿sí? Para que tenga todo lo que hemos dicho durante todas estas sesiones, ¿sí? Sí. Independientemente que tenga la parte jurídica, la parte de reglamento, toda esa parte. Pero finalmente, ¿cómo vamos a poder nosotros evaluar que el organismo realmente está siendo eficiente? Que realmente es la parte del indicador que estamos buscando. Pero ahí no lo estamos mencionando como tal, como la eficiencia, sino la creación nada más. Estamos hablando únicamente de la creación. Ajá. Sí, pero la creación es precisamente para la administración de riesgos y respuesta a emergencias. Pero eso ya lo mencionamos durante todas las otras actividades, la disminución de vulnerabilidad, el contar con el entrenamiento. Por eso, pero va a entrar un gobierno X. ¿Cómo nosotros vamos a saber que ese gobierno X realmente está siendo eficiente con el organismo? Bueno, se va a crear. Lo tiene que formar, lo tiene que crear. Y se va a crear ese consejo consultivo. Sí, pero hablamos de que nada más se va a crear una sola vez. Ahorita estamos arrancando. Ahorita el proyecto es precisamente dijimos, vamos a arrancar, vamos a hacer una sola persona, un solo organismo que se encargue del manejo de emergencias. Ok, ya está. Supuestamente todo esto es para que ya en un futuro ya no haya cambios, ya no exista la separación entre Dirección de Bomberos y Protección Civil, que exista uno solo. ¿Sí? Ahora, ¿cómo dentro de 5 años vamos a medir si fue eficiente o no? ¿Cuál va a ser el indicador que me va a decir que el organismo realmente hizo su chamba? Sí, pero primero lo tienen que crear. Pero a lo mejor el presidente municipal nuevo por eso, ¿sabes qué? Yo no quiero protección civil, mamá. Al final de cuentas, pues, pero por eso le dimos unos números anteriormente. Ese fue prácticamente de los primeros. Entonces, ese ya, ahorita, por eso, si le das un poquito más para atrás. No, pero que se vea más, ¿cómo se dice? El zoom. Bueno, ese no es. Donde estaban los números. El pasado.
Sí, sí, mira, lo que pasa es que nos vinimos de atrás para enfrente, del 5 al 1. O sea, ¿sí? Si hubiéramos empezado del 1, de la creación del organismo. Ajá, o sea, de la creación, y después ese organismo iba a estar facultado para hacer todo lo que ya discutimos. Okay, la efectividad. Mi pregunta nada más es, el reglamento, la creación del reglamento, ¿va a ser mi indicador para saber si estamos haciendo lo correcto? No, pero lo que pasa es que el reglamento va a decir qué es lo que le toca hacer a ese organismo. Sí, tú no puedes hacer un reglamento de protección del ambiente si no hay una dirección de protección del ambiente o de ecología o de medio ambiente. Y para saber si esa área está trabajando, o sea, el reglamento te va a decir lo que tú tienes que hacer, pero al final del día una medición de los niveles de contaminación es lo que te va a decir que esa dirección de ecología se está cumpliendo con su chamba. Que eso es lo que usted dice, pues no, o sea, ¿cómo puedo yo decir, sabes que este organismo de administración de las emergencias sí está funcionando bien? ¿Cómo lo mides en base a todo lo otro que ya estaba? Pero lo que pasa, Oscar, es que empezamos de arriba para abajo. Exacto. O sea, si hubiéramos empezado del 1 no lo hubiéramos discutido tanto. Es que eso entendido de que crean esto. Y todas estas actividades, como dijeron, esta es encargada del organismo municipal y eso. Sí, es por la creación del organismo. Mientras no se crea, lo de arriba no existe. Sí, eso es del organismo municipal. La eficiencia de ese organismo va a estar sujeto pues a todas esas. Ok, a ver, entonces ahí el indicador debe ser más que nada en base a la consolidación y conformación del organismo, ¿no? O sea, y eso te lo sustenta en un reglamento y un manual de procedimiento. A mí me tocó formar la Dirección de Ecología del Estado en el 84. Se formó la dirección, ¿sabes que se va a formar la dirección? Va a salir por decreto. ¿Y cuáles son tus facultades? Canijo, pues hay que hacer la ley de Ecología del Estado. Me tocó hacer el anteproyecto de la ley de Ecología del Estado, se llevó con el jurídico, todo eso, y se aprobó en el Congreso. ¿Sí? Porque si no, ¿cuáles van a ser las funciones que yo voy a realizar como organismo? Mientras no haya aquel reglamento, precisamente ahí viene la facultad de aplicar sanciones. Entonces, ¿les parece bien que pongamos la evaluación del reglamento y manual de procedimientos? Ese es un indicador. Es como su creación, ¿no? O sea, la creación del reglamento. Yo creo que yo le cambiaría de orden. Yo pusiera primero el reglamento y manual de procedimientos y luego ya la formación del organismo municipal. Pero está bien, digo, creo que habíamos quedado en el entendido de que el orden no afectaba el cuadro. Está bien, reglamento, entonces. Municipal. ¿Se llama manual de procedimientos? El manual, ¿cómo se llama? ¿Más reglamento? No, pero el manual es el reglamento interno, también debe de haber uno de funcionamiento. No, se llama, sí, parte ya. Ok, reglamento y manual de procedimientos, ¿está bien? Entonces sí. Es como manual de funciones. Ese es manual de funciones, ¿no? Exactamente. Donde ya vienen todas las áreas y tú dices cuál es la función de cada una de las áreas. De carácter interno. Sí, ese es de carácter interno. Ok. Habíamos dejado estos componentes iguales porque nada más son de las acciones de acá abajo. Campaña de comunicación, entrenamiento. Es lo mismo de abajo, por eso ustedes de hasta abajo. Voy a preguntar si se vuelven a repetir las mismas acciones. Que son los mismos. Son los mismos. Ya son las 5 de la tarde. La siguiente sesión terminaríamos con estas. ¿Todavía falta más? Sí, mucho. Pues, mañana voy a tener una junta con el arquitecto y vamos a ver cuáles son los diagramas que va a querer, que siguen después de esto. ¿De reuniones todavía quedan cuántas? ¿Una? Dos, ¿no? Dos nada más. Y también ver si la siguiente sesión hacemos la hojita aquí o se la dejo de tarea. Sí. Mándala para que se vayamos adelantando. Les envío entonces la hoja. La hoja es dependiendo a las acciones establecidas. Aquí son 6 acciones, entonces sería una hoja por acción y les enviaré también un pequeño manual de cómo se llena. ¿Qué quiere decir cada uno? Muy bien, chocas.
una junta ahorita,